El bullicio corporativo de la oficina siempre había sido una banda sonora monótona en la vida de Paul Dawson, pero hoy, el habitual murmullo de conversaciones y teclados sonando fue ensombrecido por un coro de susurros y risas ahogadas. El aire estaba denso con algo más que simples chismes de oficina, había una palpable sensación de incredulidad. Paul, un gerente de nivel medio en una bulliciosa agencia de publicidad, siempre se había creído una figura respetada en el lugar de trabajo. Su esposa, Emily, era conocida por la mayoría de sus colegas, encantadora y sociable, a menudo pasaba a almorzar con él. Su matrimonio, a ojos de todos, parecía armonioso. Mientras se acercaba a la sala trasera para recuperar unos archivos, un ruido peculiar lo detuvo. No era el chirrido de las viejas estanterías de almacenamiento ni el zumbido familiar del aire acondicionado. Era algo, o más bien, alguien, golpeando contra lo que sonaba como una puerta. La curiosidad lo llevó a presionar su oído contra la fría puerta metálica de la sala trasera. Los sonidos apagados ahora eran inconfundibles, el golpe rítmico de un objeto pesado contra la madera, entrelazado con bajos gemidos. Su corazón se hundió cuando una risa de mujer, inconfundiblemente la de Emily, atravesó la cacofonía. La puerta estaba cerrada con llave. La confusión se torció en un pánico agudo mientras golpeaba la puerta, gritando, «Emily, ¿está todo bien?». Los ruidos se detuvieron abruptamente. Susurros siguieron, y luego el sonido de personas apresurándose. La cerradura hizo clic y la puerta se abrió violentamente, fuera de sus bisagras. La vista que se presentó ante Paul era grotesca, no solo la traición, sino la cruda confirmación visual de la misma. Emily, despeinada y sonrojada, estaba al lado del conserje, Mark, quien intentaba ajustar incómodamente su uniforme. La sala, un pequeño espacio olvidado lleno de viejos carteles de marketing y suministros de oficina no utilizados, era un desastre, al igual que los fragmentos rotos de la confianza de Paul. Paul. No es lo que parece, tartamudeó Emily, con los ojos muy abiertos por una mezcla de miedo y culpa. Pero era exactamente lo que parecía. La oficina se había silenciado, caras asomaban desde las esquinas y por encima de los cubículos. Paul, sintiendo una mezcla de humillación y rabia, se encontró sin palabras. Miró a su esposa, luego a Mark, y de regreso a su esposa. «Guárdatelo, Emily». Su voz era fría, más firme de lo que se sentía. Se acabó aquí. Cuando Paul se dio la vuelta para irse, los murmullos de sus colegas se sintieron como dagas. Sabía que la venganza no era solo una opción, era una necesidad. Para recuperar su dignidad, para demostrar su valía, Emily tendría que entender la profundidad de su traición. Salió de la oficina ese día, no solo planeando cortar lazos con Emily, sino desmantelar la vida que habían construido juntos, pieza por pieza. Esto no era solo el fin de su matrimonio, era el comienzo de su represalia. Cuando la puerta de la oficina se cerró tras él, comenzó la verdadera planificación. ¿Cómo se rompe a alguien que te ha roto? Paul sabía que la respuesta le llegaría, y cuando lo hiciera, Emily lamentaría el día en que decidió traicionarlo. La intriga de su venganza apenas comenzaba. El camino de Paul a casa fue un borrón de luces rojas traseras y el zumbido sordo del tráfico. La imagen de Emily y Mark juntos se repetía en su mente, cada recuerdo un giro afilado de la cuchilla ya alojada profundamente en su corazón. Para cuando llegó a su entrada, el sol se había puesto por debajo del horizonte, proyectando largas sombras que reflejaban la oscuridad que giraba dentro de él. Se sentó en el coche por un momento, agarrando el volante con fuerza, sus nudillos blancos. Necesitaba un plan, no solo una reacción. La venganza tenía que ser calculada, precisa. Al entrar en la casa, el silencio era sofocante. Era el silencio de la ausencia, de la traición. Se movió por las habitaciones, cada una llena de recuerdos, ahora manchados. Cuando llegó al dormitorio, vio la caja de joyas de Emily sobre la cómoda. Una idea surgió en su mente. A la mañana siguiente, Paul comenzó asegurando una reunión con un investigador privado. El Pi era un hombre áspero llamado Caro, con un rostro que parecía haber sido esculpido en piedra. Se encontraron en una cafetería tenuemente iluminada en el centro. «Necesito todo lo que puedas encontrar sobre ella, registros financieros, comunicaciones, movimientos». «Quiero saber si esta fue la primera vez», dijo Paul, su voz era una mezcla de determinación y desdén. «Lo tienes», respondió Caro, garabateando notas en un pequeño cuaderno desgastado. «¿Algo específico que busques?» «Patrones. Cualquier cosa fuera de lugar».
Quiero saber sus secretos, dijo Paul, la última palabra sabiendo amarga. Mientras Caro comenzaba a trabajar, Paul dio sus siguientes pasos. Visitó a un abogado para discutir las posibilidades de divorcio y las ramificaciones legales de la infidelidad de Emily. La abogada, una mujer meticulosa y algo cínica llamada la señora Patel, le expuso sus opciones. Tienes motivos para un divorcio por culpa, lo que podría ser ventajoso para ti, especialmente en los acuerdos financieros, explicó la señora Patel, sus ojos escaneando los textos legales que adornaban las paredes de su oficina. Paul asintió, absorbiendo cada detalle. Quería despojar a Emily de todo lo que compartían, dejándola con lo menos posible. Era duro, cruel incluso, pero sentía que era justificado. Mientras tanto, Emily trató de contactarlo repetidamente, llamadas, mensajes, correos de voz. Su voz se quebraba con desesperación. Paul, por favor, hablemos de esto. Sé que cometí un error, pero te amo. Pero sus palabras eran vacías para él ahora. Borró cada mensaje, una fría resolución asentándose en él. Cuando finalmente respondió, fue a través de un mensaje de texto: hablar no arreglará lo que rompiste. El abogado se pondrá en contacto contigo. Pasaron los días, y Caro regresó con un informe. No solo había sido infiel con Mark, sino que había otros, huellas de noches pasadas fuera, gastos misteriosos. Pintó un cuadro de engaño que Paul nunca había imaginado. Armado con esta información, Paul sintió una amarga satisfacción. Se reunió nuevamente con la señora Patel, presentando los hallazgos. Podemos usar esto. Fortalece significativamente tu caso, dijo ella, su voz medida, consciente del peso emocional de la situación. Paul salió de su oficina con un plan claro. Se iniciarían los procedimientos de divorcio y lucharía por todo. Su venganza se estaba convirtiendo en realidad, pero era solo el comienzo. La verdadera satisfacción vendría cuando Emily se diera cuenta de la magnitud de lo que había perdido, no solo un esposo, sino todo lo que habían construido juntos. Mientras conducía de regreso a casa, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas distantes, frías y remotas. Ahora estaba en este camino, uno de retribución, y no había vuelta atrás. A medida que los procedimientos de divorcio comenzaban a desarrollarse, Paul se sumergió en su trabajo con un fervor renovado. Cada éxito en la oficina se sentía como otro punto anotado contra Emily, otro paso lejos de la vida que habían compartido. Mientras tanto, los intentos de reconciliación de Emily se volvían cada vez más desesperados, sus mensajes ahora llenos de súplicas y disculpas. Una noche, mientras Paul salía de la oficina, su teléfono vibró. Era Caro, el investigador privado. Tengo algo nuevo que quizás quieras ver, dijo la voz de Caro, áspera, con un toque de intriga en su tono. Encuéntrate conmigo en el lugar de siempre en 30, respondió Paul, la curiosidad despertada. En la cafetería, Caro deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había fotografías y documentos. Ella ha estado siponiendo dinero de sus cuentas conjuntas durante meses. Cantidades pequeñas, lo suficientemente frecuentes como para sumar. Los ojos de Paul se estrecharon mientras escaneaba los documentos. ¿Hasta dónde llega esto? Lo suficientemente profundo. Hay más. Ella se ha estado reuniendo con alguien. No con el conserje, sino con alguien más. Parece un asesor financiero, o tal vez un amante que es más astuto con el dinero. Un plan comenzó a formarse en la mente de Paul, una manera de usar esta información no solo para ganar el divorcio, sino para dejar a Emily en la ruina financiera y social. Agradeció a Carl y condujo a casa, su mente en plena actividad. Al día siguiente, Paul concertó una cita con su banco para asegurar sus activos y asegurarse de que Emily no pudiera acceder a ninguna de sus cuentas conjuntas. Armado con evidencia de su engaño financiero, el banco actuó rápidamente. Paul también llamó a la señora Patel para actualizarla sobre los nuevos hallazgos. Esto cambia nuestra estrategia, observó ella, marcando meticulosamente sus documentos legales. Vamos a exigir la divulgación completa de sus finanzas en la corte. Podría inclinar fuertemente el acuerdo a tu favor. A medida que los engranajes legales se ponían en marcha, Paul utilizó el tiempo adicional para consolidar su posición en el trabajo, proponiendo nuevas ideas para proyectos y estableciendo contactos con la alta dirección. Su vida personal podría estar en ruinas, pero no dejaría que su vida profesional sufriera. Una tarde, Paul se sorprendió por un golpe en la puerta. Era Emily, con el rostro surcado por lágrimas y los ojos rojos.
Podemos hablar, suplicó, luciendo más vulnerable de lo que jamás la había visto. Paul dudó, luego se hizo a un lado para dejarla entrar, la curiosidad superando su resolución por un momento. Se sentaron uno frente al otro en la mesa de la cocina, el aire denso con tensión. Paul, lo siento tanto. Fui estúpida, fui egoísta, comenzó Amelie, su voz temblando. Quiero hacer las cosas bien. Haré lo que sea. Paul la estudió, su expresión imperturbable. ¿Por qué debería creerte ahora, Amelie? Sé que he arruinado todo. Pero no quiero pelear más. No quiero más abogados, más odio, no podemos simplemente terminar esto en paz. Paul sacudió lentamente la cabeza. Tú rompiste todo lo que teníamos. Me traicionaste, no solo con Mark, sino todo esto, señaló los documentos sobre la mesa que detallaban su engaño financiero. No sientes pena por lo que hiciste. Sientes pena por haberte atrapado. La cara de Amelie se cayó, su esperanza extinguida. ¿Qué vas a hacer? Me aseguraré de que salgas de este matrimonio sin nada, dijo Paul fríamente. Eso es lo que has ganado. Al salir Amelie, su derrota era palpable. Pero para Paul, la victoria se sentía vacía. Se dio cuenta de que su camino de venganza podría restaurar su orgullo y sus finanzas, pero no repararía el vacío dentro de él. Sin embargo, estaba demasiado lejos para retroceder ahora. La intriga de su venganza lo mantenía avanzando, paso a paso, hacia un futuro incierto y frío. A medida que se acercaba el día de la audiencia final de divorcio, el plan previamente claro de Paul se había transformado en algo mucho más complejo y punitivo. Había centrado su vida y su enfoque en un único propósito, asegurarse de que la caída de Amelie fuera absoluta. Sus preparativos eran meticulosos, dejando ninguna piedra sin mover. La sala del tribunal era sombría, el aire denso con anticipación. Amelie se sentó al otro lado del pasillo, su rostro pálido, sus ojos evitando los de él. Paul se sentó con confianza, archivos y pruebas organizados cuidadosamente a su lado, la señora Patel susurrando estrategias de último minuto en su oído. Los procedimientos comenzaron con una rigidez formal. El abogado de Amelie intentó pintar un cuadro de reconciliación y arrepentimiento, enfatizando su disposición para resolver amistosamente. Paul observó, con una fría sonrisa en los labios, sabiendo el golpe que estaba a punto de entregar. Cuando llegó su turno, la señora Patel se levantó, su voz firme y aguda. Su señoría, tenemos pruebas irrefutables de la mala conducta financiera y la infidelidad de la señora Dawson. Solicitamos severas repercusiones y divulgación financiera completa. A medida que las pruebas se desplegaban, la cara de Amelie pasó de pálida a cenicienta. Extractos bancarios, fotografías, testimonios de Carl, todo expuesto para que la corte lo viera. El ceño del juez se profundizaba con cada revelación. Luego, Paul subió al estrado, su voz tranquila pero llena de un tono venenoso. Confié en ella con mi vida, mi amor, mi sustento. Ella me traicionó en cada giro. Esto no fue solo un momento de debilidad, fue una traición calculada. El juez asintió solemnemente, tomando notas. A medida que la audiencia llegaba a su fin, el juicio fue rápido y brutal. Amelie quedó con casi nada, sus engaños financieros volviendo el caso en su contra. Pero Paul no había terminado. Fuera del tribunal, Amelie lo confrontó, con lágrimas surcando sus mejillas. Paul, has tomado todo, ¿qué más quieres? La sonrisa de Paul era escalofriante. Aún no ha terminado, Amelie. Verás, me aseguré de que todos supieran la verdad sobre ti. La confusión nubló su rostro hasta que su teléfono vibró. Luego otro zumbido, y otro. Mensajes, llamadas, correos electrónicos, todos llegando a raudales. Paul había liberado la evidencia de sus aventuras y su engaño financiero a sus amigos, familiares y colegas. Su vida social, al igual que su estado financiero, estaba en ruinas. Me arruinaste, Paul, susurró, la lucha desaparecida de su voz. Hice lo que tú me hiciste a mí, respondió fríamente. Al volverse para irse, un hombre se le acercó. ¿S.R. Dawson? Soy el Detective Mouse. Me temo que necesito hablar contigo. Paul frunció el ceño. ¿Sobre qué? Parece que hay algunas irregularidades con la evidencia presentada. Tenemos razones para creer que parte del material puede haber sido falsificado. El suelo pareció cambiar bajo los pies de Paul. ¿Falsificado? Imposible. Había sido tan cuidadoso. Mientras hablaban, quedó claro.
Alguien lo había engañado. Las investigaciones más profundas sobre la evidencia habían revelado inconsistencias, pruebas manipuladas, tal vez incluso por Carl, su investigador de confianza, para empujar el resultado del divorcio en una dirección determinada. La realización golpeó a Paul como una ola. En su búsqueda de venganza, se había convertido en el arquitecto de su propia caída. Ahora enfrentando repercusiones legales, su victoria se vaciaba por el sabor de su propia traición. Emily lo observó ser llevado, una mezcla compleja de satisfacción y tristeza nublando su rostro. Cuando Paul miró hacia atrás, sus miradas se encontraron una vez más, un reconocimiento mutuo de destrucción entre ellos. Se habían arruinado el uno al otro, su odio por la traición eclipsando todo el amor que una vez compartieron. El capítulo final de sus vidas cerró no con reconciliación, sino con el duro martillo de la justicia retributiva, dejando a ambos para enfrentar sus futuros separados y rotos.